a continuación. Bueno, empiezo por mencionarles que mi grupo está conformado por Valentina Osorio, Laura Lopera, Valentina Pérez y mi persona, Camila León. Bueno, el primer acuerdo está titulado Hacia un nuevo campo colombiano, o sea, sería la reforma rural integral, que es un acuerdo que está regido por ciertos principios, ¿cierto? Esos principios son muy importantes en la medida y en el momento que el acuerdo entre a ser parte del ordenamiento jurídico colombiano. Estos se convierten también en criterios de interpretación al momento de implementar este acuerdo. Bueno, tenemos un acuerdo principal que es muy importante y es la igualdad y género de enfoque, que es un reconocimiento a las mujeres como ciudadanas autónomas, que son sujetos de derechos independientemente de su estado civil o la relación familiar que tengan, relaciones comunitarias, también tienen acceso a las condiciones de igualdad así como los hombres con respecto a la propiedad de la tierra, los proyectos productivos, a las opciones de financiación, la infraestructura, servicios técnicos y formación, entre otros servicios. Eso también implica una adopción de medidas específicas en la planeación, en la ejecución y el seguimiento también de los planes y los programas que se contemplan en este acuerdo. También encontramos un principio fundamental que es el bienestar y el buen vivir. Este es uno que es supremamente importante porque el objetivo principal y final de este principio es la erradicación de la pobreza y la satisfacción plena de todas las necesidades de la población campesina, indígena y afrodescendiente, ya que sabemos que estas poblaciones han sido altamente vulneradas desde hace muchos años atrás, entonces, pues, por consiguiente, este plan y este acuerdo apunta mucho al beneficio también de ellos. Bueno, también encontramos tres puntos que se hacen indispensables en este acuerdo. El acceso y uso, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de la zona de reservas. Este que nos plantea, el que el gobierno nacional creará un fondo de tierras que provendrán de tierras que son tierras por extinción de dominio, que son esos predios que están dedicados a las actividades ilícitas como el narcotráfico, los terrenos baldíos que han sido recuperados que han sido recuperados o que han sido pues indebidamente apropiados, perdón, tierras que son provenientes de actualización y delimitación de zonas de reservas forestales. Como segundo punto, encontramos los programas de desarrollo con un enfoque territorial. El enfoque territorial de desarrollo rurales de un modelo de política pública de origen europeo que en los últimos gobiernos han venido como intentando introducir la legislación nacional. Este modelo lo que nos propone es hacer como un énfasis en la política pública más allá de la tierra, en el territorio. Esto implica que Colombia pueda como pasar de una política dirigida al campo y se dedique a contemplar como medidas para el acceso de la tierra y la producción agropecuaria, y a que sea un territorio y todos sus recursos del escenario, y todos sus recursos el escenario a regular. Bueno, como tercer punto encontramos los planes nacionales para la reforma rural. Este punto que nos plantea que los planes se dirigen a la superación de la pobreza, la desigualdad, para poder alcanzar el bienestar de la población rural y cerrar como esa brecha que existe entre el campo y la ciudad en menos de 10 años. En estos planes se debe como erradicar esa pobreza extrema que existe en nuestro país y reducir la pobreza rural al menos en un 50%. Es un gran reto pues para nuestro país, pero estos son objetivos que se han hecho y se han planteado, obviamente bajo unas estadísticas y verificando que obviamente sea pues como alcanzable la meta que nos estamos planteando, ¿cierto? Bueno, encontramos también la Bueno, participación política. bueno, Listo, vale. les voy a decir qué es la participación política, ya que en el acuerdo pues habla sobre la participación política, que es
la que abre los escenarios importantes para la cualificación democrática y que ayuda a la recuperación del campo político. En la participación política hay unos componentes que caminan pues en esa dirección y son pues como los más destacados que tenemos como primero el derecho y la garantía para el ejercicio de la oposición política. El segundo es la creación de un sistema de seguridad para el ejército política con especial cuidado de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores de los derechos humanos. Como tercera, tenemos la promoción de mecanismos democráticos de participación ciudadana en los diferentes niveles territoriales. Como cuarto, tenemos medidas efectivas para promover una mayor participación de todos los sectores que incluyan la población más vulnerable en igualdad de condiciones y con garantías de seguridad. Y como última tenemos los elementos señalados anteriormente, que en el acuerdo final cada uno de estos puntos hace un llamado a la participación activa de toda la ciudadanía, con el fin de implementar lo acordado y la construcción de la paz territorial. Con lo anterior, pues con lo anterior hablado, se sacaron unos componentes sobre lo acordado que son elementos que problematizan el carácter representativo y delegativo del sistema político colombiano y que amarran la consolidación de la paz a la ampliación democrática, ya que reconocen la importancia de la movilización y la protesta social para el fortalecimiento de una sociedad pluralista y que puedan generar condiciones para el control comunitario de la gestión pública. Listo. A mí sí pasa, porfa. Bueno, como tercero, del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Para esto son pues como tres ítems que son los más importantes pues como este tercer acuerdo, que es el fin del conflicto, que es el fin del conflicto, que se componen de tres elementos que son, el primero es el acuerdo sobre cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, dejación entre el gobierno nacional y las FARC. El segundo es el acuerdo sobre la reincorporación de las FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, de acuerdo a sus intereses. Y el tercero es un acuerdo sobre las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos, incluyendo las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Em, y también la persecución de las conductas criminales que amenacen con la implementación de acuerdos y la construcción de la paz. Ya sigue mi compañera Listo. Laura. Entonces, el cuarto acuerdo, este nos habla pues más que todo de la solución hacia el problema pues en este caso de las drogas ilícitas. ¿Qué pasa? En este contexto del conflicto armado y más o menos para el 2009, pues los campesinos no tenían, o sea, con sus cultivos no se estaban ganando ni siquiera la mitad de un salario mínimo. Entonces, en este contexto pues como el narcotráfico y todo lo que nos trajo este conflicto, lo que tuvieron que hacer como tal estos campesinos es recurrir a sembrar cultivos ilícitos, que en este caso eran de coca, de marihuana y de amapola. ¿Qué pasa entonces? Que los campesinos estaban empezando pues como a tornarse, sí, como que les empezaron a dar ese estigma de que eran pues como tal criminales. Entonces, ¿qué proponen en este cuarto acuerdo? Que se propicie para estos campesinos un tránsito hacia el cultivo pues de productos lícitos. Entonces, lo que plantean acá más que todo son tres ítems. En el primero se habla de la sustitución pues del uso pues de estos cultivos para para un uso pues como tal lícito. Esto se hace pues mediante el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso.
También hay un punto muy importante, ya que para la regulación de estos cultivos, pues hay que hacer que no se consuma tanto. Entonces, en este segundo ítem, lo que hacen es programas de prevención de consumo, pues, de este tipo de sustancias, y se trata de encaminar todo esto para verlo como si fuera, pues, como más un tema de salud pública. Y por último, se busca, pues, como solucionar este fenómeno de la producción y la, como tal, comercialización de los narcóticos. Esto se hace pues más que todo por medio de la regularización de la exportación de este tipo de sustancias. Listo, entonces pasamos entonces, Cami, porfa, al quinto acuerdo. El quinto acuerdo nos habla más que todo de las víctimas del conflicto armado. Se nos dice que entonces se crea este sistema integral de la verdad, donde se va a hablar de la verdad, de la justicia, de la reparación y de la no repetición. Entonces, en la justicia se van a proponer como mecanismos que garanticen pues como la justicia en todo el marco pues, de estos 6 acuerdos, que se aplique lo que se está proponiendo y que pues no se caiga como en esa corrupción que siempre pues ha habido. También se habla algo muy importante que es como en la verdad es muy importante como reconocer a estas víctimas, y también se está planeando hacer un proyecto para empezar a pues como a buscar estas víctimas del conflicto armado que hasta el momento no han sido reconocidas y no se sabe pues como el paradero de ellas. Y ya por último estaría como tal la reparación y la no repetición, que la no repetición pues se supone que se debe dar si se cumplen todos estos acuerdos que hay en el conflicto, en este documento, que lo que busca es eso, que al cumplir todos estos ítems, pues entonces se pueda llegar a una no repetición pues como tal del conflicto armado. Listo. Y ya por último vamos con el último ítem que es implementación, verificación y refrendación. ¿En qué consiste inicialmente? Abarca, digamos, como ya todo lo que han hablado pues mis compañeras anteriormente hacia la participación de los colombianos en el proceso de toda la implementación que se hizo en la Comisión de Implementación de Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias. Inicialmente se basa en el mecanismo de implementación y de verificación, que serían más como esas medidas necesarias para la ejecución de los acuerdos en los territorios. También tenemos lo que sería pues la participación y regalías que contribuyan a financiar como todas las tareas adicionales que se van a fomentar con el fin de poder generar esa comisión de paz y poder continuar como verificando o haciendo el seguimiento a estos acuerdos que se van implementando. Tenemos lo que es la parte étnica, que en el acuerdo final pues se vio que hubo mucha participación de las poblaciones étnicas, entonces ahí también se va a contribuir con el proceso del cumplimiento de los derechos de esta población, respetando pues como el carácter principal de ellos, su cultura, y adicional a eso pues a tener en cuenta como la participación política de ellos en todo este tipo de proceso del acuerdo hacia la paz y el proceso del seguimiento. A ellos se les va a garantizar como tal el proceso de una solución hacia los problemas de las drogas ilícitas, ya que digamos que esta población es una de las que más se ha encaminado como en el tema, y también pues se busca como ese enfoque con el fin de garantizarles a ellos una mejor vida, una mejor calidad de vida. Y ya como por último tenemos lo que es el componente internacional de verificación, que como objetivo tiene pues comprobar al Estado los avances que se puedan implementar en los acuerdos y también identificar como esos retrasos o las deficiencias que se encuentren en este. Y pues ya como a todo lo anterior, en base pues como a los criterios que se van presentando, pensemos pues como digamos a que en esa etapa, en esta última, se busca como que de cierta manera estos criterios sean principalmente como la verificación rigurosa de todos los acuerdos, buscarle como la objetividad a cada uno y poder como tener también ese enfoque diferencial de género y el interseccional e integral.